Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Edgardo Becerra González. Estoy aquí para hablarte algo acerca de las prácticas profesionales en la modalidad en línea, de acuerdo con la invitación que me ha hecho la dirección de la carrera. Vamos a hablar acerca de la experiencia docente en las asignaturas de prácticas profesionales dentro de la modalidad en línea. La primera pregunta que se me formuló fue ¿qué? Lo primero que hay que destacar es lo que determina el plan de estudios. El plan de estudios es una estructura de contenidos temáticos que están así organizados para cumplir un propósito. Ese propósito es el objetivo. El objetivo que se supone se verá reflejado en rasgos de perfil de egreso de quienes hayan estudiado ese programa. Obviamente, una parte de esos contenidos se supone deben ser prácticos. Digo se supone porque cualquier contenido tiene un componente teórico y un componente práctico. El componente práctico que lleva cualquier contenido tiene que ver con los procesos de aprendizaje que conlleva hábitos de estudio. Es decir, si yo estoy estudiando una serie de conceptos, una serie de sucesos históricos, el hecho práctico me pone a mí sobre la mesa la necesidad de elaborar estrategias que ayuden mi aprendizaje. A eso me refiero. Pero como tal, de manera explícita, los contenidos prácticos deben de aparecer en el currículum, idealmente a partir de la segunda mitad de la carrera, aunque también existe no solamente una posición o un enfoque para especificar que estos contenidos prácticos puedan ocurrir desde el inicio. En lo particular, considero que estos contenidos prácticos deben estar en la segunda mitad de la carrera porque obviamente le permite al estudiante tener en la primera mitad todo un bagaje teórico-conceptual que le permitirá plantear mejores estrategias precisamente para desarrollarse de manera idónea en el campo. Ahora bien, entonces, si partimos de que las prácticas supervisadas deben formar parte de un grupo de contenidos dentro del plan de estudios y que el plan de estudios es un conjunto de contenidos organizados para cumplir un objetivo que se ve reflejado a partir de rasgos de perfil de egreso, obviamente las prácticas supervisadas deben de estar perfectamente alineadas a esos dos elementos, a los objetivos del plan de estudio y a los rasgos del perfil de egreso. De tal manera que si una práctica supervisada o una práctica profesional no contribuye a desarrollar los rasgos de perfil de egreso, pues es una práctica inútil. Se convierte más bien en una especie como de pasantía, pero pasantía de tiempo. O sea, voy a pasar el tiempo en otros lugares, en otras oficinas, menos donde me permita a mí desarrollar lo que se supone tengo que estar aprendiendo. Entonces vamos recapitulando, la práctica supervisada, la práctica profesional tiene que estar alineada al perfil de egreso, al objetivo del plan de estudios, el cual es un conjunto de contenidos temáticos. Pareciera ser que es igual en todos los casos. No obstante, las tres diferentes modalidades que existen en educación, escolarizada, semiescolarizada o mixta, y no escolarizada o en línea, que es la tendencia actual, nos lleva a una exigencia mayor, porque la práctica profesional que está destinada a cumplir ciertos elementos del plan de estudios, se supone tiene que cumplir con esos rasgos de perfil de egreso, pero necesita entonces que exista un seguimiento puntual para verificar que se esté llevando a cabo lo que se supone dicta el contenido programático de esa materia. ¿Qué es lo que implica que sea en línea? Bueno, pues obviamente a los estudiantes que estudian este tipo de modalidades les exige un tiempo adicional, quizá en buscar esta institución donde o que exista un convenio en alguna organización donde se pueda realizar esta práctica profesional. Puede ser que no se tenga dentro de la universidad y entonces el estudiante tenga que moverse para conseguir ese convenio.
Pero también le implica el hecho mismo de, se supone que el estudiante es o ha elegido la modalidad en línea porque tiene otro tipo de responsabilidades. A lo mejor trabaja, a lo mejor está estudiando otra carrera en modalidad escolarizada y entonces dice, voy a dedicar esta parte de mi tiempo a estudiar una carrera en línea. Sin embargo, desde que se le exige la práctica profesional o la ejecución de la práctica profesional, entonces le va a impactar en sus tiempos de vida, en sus tiempos de trabajo, en sus tiempos familiares. ¿Qué implicaciones presenta? Pues todas. Tiene que buscar convenios, tiene que buscar acercamiento, tiene que buscar contacto dentro de esas organizaciones y tiene que administrar mejor su tiempo. Veamos otra de las preguntas que se formula. Obviamente, al no ser dentro del sistema escolarizado, el docente tiene que establecer mecanismos de monitoreo para verificar que el estudiante en modalidad en línea pueda tener evidencias del trabajo que está ejecutando y que ese trabajo va de acuerdo con los objetivos del contenido programático de la materia, así como con los rasgos de perfil de egreso. Esos mecanismos que establece un docente para monitorear el desempeño del estudiante tienen que ser lo más acuciosos, lo más precisos posibles, pero también debe ser el docente muy comprensivo en cuanto a los dos elementos que mencionaba yo hace un momento. Por un lado, que el estudiante a veces se tiene que abrir brecha por sí solo cuando los mecanismos institucionales no son suficientes y no existen los convenios pertinentes para que el estudiante haga la práctica profesional. Y por el otro lado, el tiempo que conlleva el hecho de que el estudiante en línea suele ser un estudiante que tiene o bien otros estudios en curso, tiene familia, tiene trabajo, etc. Entonces tiene que en ese sentido ser muy condescendiente. Además, que debe de tener la habilidad para poder empatar esos contenidos que dicta el programa de la materia con los requerimientos de la práctica profesional. Entonces, los principales retos yo los puedo englobar en esos, ¿no? Uno, tener la habilidad didáctica para poder empatar contenidos con los requerimientos de la práctica profesional. Dos, ser empático ante la situación del estudiante. Y tres, el hecho de tener habilidad para poder establecer y evaluar de manera minuciosa el desempeño del estudiante en la práctica profesional. Los estudiantes de los programas escolarizados y de los programas mixtos y en línea, obviamente tienen o adquieren una gran experiencia desde el momento en que se insertan a la práctica. Uno de ellas es el hecho de hacerse de ciertos hábitos, ¿no? El entrar temprano, por ejemplo, o en cierto horario, tener un horario de entrada, tener un horario de salida, eso es importante. El seguir normas que van a ser diferentes de las establecidas en casa, de las establecidas en la escuela. El estudiante se enfrentará al campo real, al campo laboral, en donde todo eso que en su casa se le dijo, lo que se le enseñó también en la escuela, verá representación en la realidad, ¿no? El estudiante entonces sabrá por fin que el hecho de tener sus hábitos tenía un sentido el que se lo dijeran sus padres y sus maestros. Esa es la primera ventaja, ¿no? Y eso es independientemente del campo en donde se esté desenvolviendo, ya sea en el campo educativo, en el clínico, en el organizacional, donde sea. Otra de las ventajas es, obviamente, puede poner en práctica, puede poner en sus manos, en la ejecución diaria, lo que aprendió dentro del aula. Lo que aprendió dentro del aula, en esos contenidos formales, así como poner en práctica todos los consejos que haya recibido de sus profesores para hacer un mejor desempeño, ¿no? O para tener un mejor desempeño, perdón. Ahora bien, creo yo que la principal ventaja después de estas dos mencionadas, ¿no? Una, el enfrentarse al mundo real y verificar la necesidad de tener buenos hábitos. El segundo, el poder experimentar lo que haya aprendido en la escuela. Y el tercero, y el más importante, me parece que el que puede coronar
los dos anteriores, es que el estudiante puede hacer un currículum para posteriormente encontrar un empleo o bien quedarse a trabajar en donde esté haciendo la práctica profesional. Ahora bien, ¿qué es mejor hacerlo en un campo específico, en un campo organizacional, en un campo de la salud, en un campo? No, eso no importa. Lo que va a determinar que sea en un campo o en otro es el mismo plan de estudios y obviamente las necesidades específicas del estudiante. Un estudiante, por ejemplo, que esté en los últimos semestres de una carrera como arquitectura o ingeniería civil, quizá tenga una gran necesidad de interés por hacer una práctica profesional en un hospital. Sin embargo, si el plan de estudios no lo permite, regresando a esto de que tiene que ser compatible con su perfil de egreso, pues no tendrá sentido que lo haga en un hospital. Quizá lo tendrá que hacer en otro tipo de empresas, a lo mejor podrá ser en una empresa constructora, en una empresa de supervisión, una empresa de protección civil, qué sé yo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas es que si el plan de estudios, la escuela y las características del estudiante no consiguieron consolidar ciertos hábitos, ciertas competencias básicas para que el estudiante pudiera demostrar un buen desempeño en su práctica, pues va a dejar en mal posición no solamente a la institución, sino a sí mismo. Creo yo que esa es la principal desventaja. Es decir, el estudiante tiene que llegar con una preparación idónea, ¿no?, para seguir aprendiendo dentro de la práctica profesional y para eventualmente, ¿no?, reconocer sus errores, integrarse rápidamente al campo. Si no tiene esos hábitos, si no tiene esas competencias, la desventaja es que será excluido casi en automático. Los estudiantes, cuando hacen una práctica profesional en una modalidad en línea, lo que tienen que hacer es primero definir junto con el docente de la asignatura, obviamente apegándose a los contenidos programáticos, tendrá que definir un proyecto de trabajo, un proyecto de intervención. Si es que este proyecto no está dado ya por la institución, tiene que diseñar un proyecto de trabajo. Ese proyecto de trabajo tendrá que ir a presentarlo a una institución para que le permitan desarrollarlo y obviamente sea supervisado en diferentes etapas dentro de la institución. Al término del proyecto, el estudiante tendrá que devolver a esa institución que le permitió hacer su práctica algo. Regularmente se pide que le dé continuidad al proyecto o bien que entregue un informe escrito del mismo o incluso a lo mejor hasta elabora otro tipo de apoyo a la institución como en pago o en agradecimiento a que le permitieron trabajar con ellos. Sin embargo, lo ideal es que antes de que el estudiante desarrolle ese tipo de proyectos, conozca las necesidades de la institución. Es decir, puede ser que un estudiante haga un proyecto basado, por ejemplo, en violencia, pero al llegar a la institución le dicen, ¿sabes qué? No queremos eso, queremos que trabajes alrededor de estrés. Bueno, entonces el estudiante tendrá que hacer un proyecto que ya de entrada va a tener éxito para que sea aceptado. Porque si él insiste en querer implementar un proyecto relacionado con violencia y en la institución requieren otro tipo de temáticas como el estrés, pues no lo van a aceptar con facilidad. Lo ideal es escuchar cuáles son las necesidades de la institución y entonces elaborar un proyecto en ese sentido. Ahora bien, yo decía, existe otra línea de trabajo que es atender las necesidades de la institución de manera literal. Puede ser que la institución ya tenga líneas de trabajo específicas. ¿Sabes qué? Aquí tenemos trabajo con docentes, tenemos trabajo con estudiantes y van encaminados a la motivación, por ejemplo. Entonces el estudiante que tiene un tipo de práctica profesional se inserta en un proyecto que ya está avanzado, que ya está en desarrollo. Entonces hay dos caminos. Uno es cuando el estudiante de manera particular o incluso escuchando las necesidades de la institución plantea un proyecto, lo desarrolla, está siendo monitoreado por el profesor en línea y al término del mismo devuelve ya sea un producto o bien en acciones alguna especie de pago
y agradecimiento a la institución. Y bien, el otro camino podría ser que ya dentro de los proyectos que tiene el organismo donde se realizan las prácticas profesionales, el estudiante se inserte de manera literal en alguno de ellos. Diversos, de acuerdo con las temáticas de la materia. Lo que yo quiero destacar es la línea de los hábitos, de las actitudes. Creo que lo más importante que desarrolla un estudiante en la práctica profesional es la actitud. Y es lo que necesita para insertarse de manera exitosa en el campo profesional. La actitud. El escuchar, el poder organizar, el poder organizar la información que está recibiendo, que no necesariamente tiene que ver con su profesión. Es información de índole de desempeño laboral, por ejemplo. Tiene que saber hacer equipo de trabajo, tiene que ser tolerante a la frustración, etc. Creo que es lo principal que debe tener y lo que principalmente desarrolla. Bien, al tener las prácticas profesionales en la modalidad en línea, los estudiantes ven una gran posibilidad para poner en práctica todo eso que saben, pero también se ponen ellos mismos en una situación de escaparate, en donde tienen que demostrar lo mejor de sí mismos, porque a final de cuentas es la antesala al mundo del trabajo. Si llegan con malos hábitos, es precisamente la práctica profesional lo que les va a permitir identificarlos y corregirlos. Es su última oportunidad antes de salir a pedir trabajo. Si bien el tema no se ha agotado, es importante dejarlo como inicio de una amplia discusión que seguramente van a tener en el futuro. Muchas gracias por poner atención a la conferencia.